Compañeras, compañeros, esta grabación está destinado al curso de lingüística y vamos a revisar algunos de de los conceptos fundamentales de la lingüística, eh, de tal manera que así puedan hacer la tarea para la actividad uno. Entonces vamos a abrir el texto. Tenemos aquí estos conceptos fundamentales. Entonces, voy a hacer una síntesis, ¿no? De cuáles son estos. Hay muchos conceptos que ustedes lo pueden revisar, pero los que están más relacionados con la tarea, abramos la tarea para que veamos eh, cuál es cuáles son las preguntas que están. Entonces, para la primera pregunta, pues está un libro, un texto en en el ABAC sobre los perfiles de las lenguas y saberes del Ecuador. Y para las demás preguntas les servirá el texto de la lingüística y otros también que están en el ABAC, principalmente en la semana 3. Entonces aquí las cuatro preguntas que están aquí a continuación, después del mapa, que tienen que ser elaborados más o menos entre media página y una página. No tiene que ser muy extenso. Entonces, para eso, pues les recomiendo revisar este texto de la lingüística, que ya lo hemos venido leyendo, comentando. Y aquí, pues, el primer concepto importante que habíamos visto es la diferencia entre lenguaje y lengua y habla. El lenguaje, hemos dicho, es la capacidad total de la comunicación que tenemos los seres humanos con signos verbales y no verbales. La lengua, pues ya se refiere solamente a los signos verbales. Pero en el caso de la lengua tenemos dos aspectos muy importantes. Uno, la lengua que está en el cerebro, en la mente de las personas de esa comunidad que ha construido esa lengua. Y el habla, que es más bien de uso individual, que nosotros con lo que tenemos en la mente, nosotros cuando queremos comunicar algo, entonces utilizamos el habla y eso ya se hace con sonidos. La lengua, claro, representa sonidos, pero está como una biblioteca ahí, que los libros están cerrados, ¿no? Pero están allí presentes en el cerebro de cada una de las personas. Y en cambio, el habla es ya el uso de esos signos que tenemos en la mente. Por eso, una definición de lengua es que la lengua es un código, mientras que el habla es el uso del código. Entonces, tenemos aquí en el cerebro de cada una de las personas de la sociedad, por eso a la lengua se le considera como algo social, en cambio que al habla se le considera como algo individual. Entonces ahí pues cada uno haciendo uso de lo que tiene almacenado en el cerebro eh, desde la infancia, entonces practica el habla. Ahora, otro concepto importantísimo, y yo creo que es quizá tal vez uno de los más importantes de la lingüística, y que fue definida por Saussure. O sea, sí se hablaba desde antes de él, pero Saussure quien le dio una definición mucho más clara. Cada uno de los componentes de la lengua, que pueden ser oraciones, palabras, s- son signos lingüísticos. ¿Qué es un signo? Un signo es una representación de algo. O sea, así como nosotros, por ejemplo, a las personas lo podemos representar con una fotografía y la fotografía es la representación de esa persona, entonces las ideas que tenemos, los pensamientos que tenemos, los representamos con signos verbales.
todas las lenguas del mundo están conformadas con sonidos. Esa es una característica universal. Entonces, cada lengua tiene sus diferentes sonidos. No hay muchos sonidos. En cada lengua pues puede haber entre 20, 40, 50 sonidos máximo. Y con esos, combinando esos sonidos se constituye la lengua, que puede estar en estado, digamos, como latente, que sería en el cerebro de las personas, o ya en un uso práctico. Entonces, el signo lingüístico es esa representación verbal. Los objetos, pues, han sido representados con un signo lingüístico que los llamamos nombre. Entonces, tenemos nombres de las cosas, también a las personas le hemos puesto un nombre, a las plantas, a los animales y a cada una de las cosas que existe en el mundo le hemos puesto un nombre y ese es el signo lingüístico con el que se llama. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante que Saussure lo hizo o nos hizo caer en cuenta, que cada uno de estos signos lingüísticos está compuesto como de dos caras, como una moneda de dos caras. Ustedes, aquí tengo una moneda, entonces aquí a un lado pues está el rostro de alguien o alguna imagen y al otro lado pues está como quien dice la información de cuánto vale esa moneda. Entonces, el un lado de la moneda sería el significante y el otro lado de la moneda sería el significado. Entonces, tenemos acá significante y acá significado. Y por lo tanto, son inseparables. Así como en la moneda, pues las dos caras están unidas, también las palabras, los signos lingüísticos eh, tienen esta característica de que el significante y el significado están inseparables. El significado es la imagen de los sonidos, o sea, puedo yo no estar pronunciando este rato, sin embargo, tengo en la mente, por ejemplo, cuando estoy leyendo eh, de manera silenciosa, yo estoy leyendo los significantes, o sea, en este caso representado por las letras. Y el significado, pues, es la idea. En palabras más sencillas podríamos decir que en los diccionarios están los significados y en cambio los significantes son esos sonidos que sea que yo esté expresando, diríamos, haciendo ruido, sonido o simplemente estoy pensando en ellos, por eso al significantes se llama imagen acústica. Acústica es sonido. Pero ¿por qué le llamamos imagen acústica? Porque no necesariamente tengo que estar haciendo escuchar con vibraciones, con sonidos, sino simplemente estoy tomando en consideración esa, esa expresión, ¿no? Entonces, y el significado viene a ser el concepto. El concepto que también le llaman imagen mental. Entonces, imagen mental es el contenido llamado también concepto. Entonces, eh, esto es lo que dijo Saussure. Sin embargo, por ejemplo, Consuelo Yanes, ella agregó un nuevo concepto que se llama la significación y aquí está representado. A mano izquierda tenemos el significante en diferentes lenguas, ¿no? Aquí el significado estaría representado por el dibujo y a la mano derecha tenemos lo que es para cada uno de ellos. La significación vendría a ser como el significado, pero ya contextualizado dependiendo de la situación, de las creencias de la gente y todo eso, ¿no? Por ejemplo, para algunos el árbol puede significar simplemente como quien dice, una planta que está allí en la naturaleza. Pero para otros puede el árbol significar economía, por ejemplo, si es que esa persona coge el árbol y lo hace madera y lo vende, pues para él, cuando escucha la palabra árbol, el significante árbol,
que aquí está en diferentes lenguas, ¿no? Los chachi le llaman chi, en quichua yura, en idioma huapi este, en idioma italiano es albero, en inglés es tree, en español es árbol y en alemán es baum. Entonces, estos que están aquí a la izquierda serían los significantes, sea que les estoy pronunciando o sea que solo estoy pensando en ellos. El significado, pues, es lo que está en los diccionarios, o sea, algo más o menos, es algo que tiene un tronco, es una planta que tiene un tronco, unas ramas, unas raíces, unas hojas. Y la significación es lo que para cada cultura o también para las personas puede significar. Eh, para unos puede significar una cosa más positiva, más agradable, para otros quizás no tanto. Por ejemplo, si una persona se cayó del árbol, pues o sea, va a tener una idea no tan positiva del árbol. Entonces, eso sería la significación. Entonsso Saussure distinguió los dos primeros componentes, pero ahora se habla de esta tercer componente del signo lingüístico. Eh, Aquí hay detalles de esto, ¿no? O sea, más que no lo vamos a ver aquí, ustedes lo pueden leer. Y vamos a pasar ahora a las características del signo lingüístico. Según Saussure, que es considerado como el padre de la lingüística moderna, él falleció en 1913. Antes de fallecer, él dio desde 1909 más o menos unos 3 cursos de lingüística en Suiza. Y sus alumnos, cuando él falleció, relativamente joven, él, los alumnos recogieron los apuntes que habían tomado de las charlas, de las conferencias, y publicaron un texto que se llama Curso de Lingüística General. Ese curso, ese libro, lo he puesto en el ABAC. Está en la tercera semana. Lo pueden ver ustedes allí. Muchos de los conceptos que están puestos en este texto que estamos siguiendo han sido tomados de este autor. Obviamente que después de él muchos otros autores han trabajado, diríamos, estos conceptos y lo han mejorado en cierta manera. Pero hay algo que se sigue utilizando de él, de Saussure, eh, y lo han llamado principios. Entonces, aquí tenemos el principio de arbitrariedad del signo, otro es el principio del carácter lineal del significante y otro es el principio de mutabilidad e inmutabilidad del signo. Entonces, eso veamos rápidamente qué significa eso. El primero de arbitrariedad del signo lingüístico quiere decir que la relación, la asociación que hacemos acá arriba, entre el significante y el significado no es natural. Y la prueba es que hay muchas lenguas, porque si fuera natural, solo hubiera una sola lengua, porque todos los seres humanos estaríamos prácticamente motivados para usar los mismos sonidos para llamarlo. Pero esta relación, esta asociación, porque dijimos que significante y significado están totalmente interconectados como dos caras de una moneda que no las podemos separar. Sin embargo, esa unión es totalmente un acuerdo social, no es natural. Y la mejor prueba es que haya muchos idiomas. Si fuera esa relación entre significante y significado fuera natural, hubiera un solo idioma en la humanidad. Eh, Todos nosotros tenemos un nombre, por ejemplo, y ese nombre va a ser el significante. Y la persona representada, pues, va a ser el significado. Eh, en mi caso, por ejemplo, entre mi ser, lo que yo soy, y el nombre Luis, no hay ninguna relación natural. Simplemente mis padres se pusieron de acuerdo y pusieron ese nombre. ¿Cuáles habrían sido las motivaciones? Todo eso, pero no es natural.
eh, entre Luis y mi ser, hay una asociación ahora. De tal manera que cuando alguien dice Luis Montaluisa, pues yo me siento aludido, pero esa relación es totalmente social, es totalmente arbitraria. Arbitraria quiere decir que no hay ninguna razón para que me hayan puesto ese nombre. Y asimismo aquí a esta planta, a este ser que está aquí, no hay ninguna razón para haberle puesto estos nombres que tenemos a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí tenemos este hecho de que eh, el signo lingüístico es arbitrario y la prueba está allí. ¿Por qué en algunos idiomas o en castellano le han puesto a piedra, por ejemplo, a ese objeto pesado que encontramos ahí en los ríos o en el suelo? En otros idiomas, como en el inglés, le dicen stone. En quichua le decimos rumi. O sea, eso muestra que la misma cosa puede ser llamada de diferentes maneras según los idiomas. Entonces, eso es la arbitrariedad del signo lingüístico. Y parecería que no tiene mucha importancia, pero esto, por ejemplo, nos sirve para analizar a futuro las modas, por ejemplo, que si uno pone pantalón acampanado, otro pone pantalón, diríamos, hecho como un tubo, y que un tiempo pues la gente le gusta uno, un estilo, en otro momento otro estilo, pues simplemente son acuerdos sociales, o sea, no es natural. Entonces, eso es, por ejemplo, el que tengamos conciencia de que las modas son pasajeras, eh, es una aplicación de esto de la arbitrariedad del signo lingüístico. Evidentemente que cuando somos adolescentes, pues somos muy apegados a las modas, porque eso significa prestigio social, significa sentirse importante, pero una persona, por ejemplo, que no tiene dinero para vestirse a la moda, podría sentirse mal, porque no está en posibilidades de vestirse como están vistiéndose los que están a la moda. Sin embargo, si es que fuéramos plenamente conscientes, tuviéramos conciencia de esta arbitrariedad del signo lingüístico, podríamos hacer que la persona que no tiene posibilidades de estar a la moda no se sienta mal, que vea que simplemente eso es como quien dice, un capricho común, pero no es que eso sea ya para sentirse que es más importante. Entonces, esta es una muestra de cómo podemos aplicar esto de arbitrariedad del signo lingüístico. Así como en el signo lingüístico es totalmente arbitrario el relacionar unos sonidos con unas cosas, con unas personas o animales. Asimismo, el que uno esté a la moda o no esté a la moda, pues es una cuestión social simplemente. Y por eso no deberíamos sentirnos menos si no podemos estar a la moda, de cualquiera de las modas que sea, porque modas no solamente es en la vestimenta, modas está, por ejemplo, ahora en los artículos indexados. Es una moda. Casi nadie lee esos artículos, muy poco creo que, diríamos, sirven esos artículos. Hay unos pocos que son valiosos, pero diríamos quizás un 70% de esos artículos indexados en Scopus, en una cantidad de organizaciones privadas que son un negocio. Y la prueba es que ahora cualquiera escribe algún artículo y quiere publicar en estas agencias privadas, pues basta pagar y se cuesta tantos, $200, $300, y ya tienes en cualquier revista de estas famosas, tienes publicado.
Entonces, para mí es una moda, ¿no? O sea, y yo prefiero que se escriban libros, que se escriban cosas que sirvan a la humanidad, pero está de moda los artículos académicos para que los profesores participen en los concursos de méritos y oposición, para que les suban de categoría, para nombrar rectores. Dicen que debe haber escrito varios de estos artículos y haber sido publicados en revistas indexadas. Todas las modas pueden estar en la educación y hasta en la ciencia, como ustedes ven. Entonces, esta arbitrariedad del signo lingüístico para mí ha sido en la vida práctica muy útil para no sentirme atado a estas modas. O sea, no es fácil, porque el resto de gente le va a mirar como raro, pero creo que es mejor ser más libre, y pensar por uno mismo y actuar pues más allá de estas modas. En algún momento, por ejemplo, uno publica, pero publica algún artículo, pero porque ha escrito y quiere comunicar algo importante, pero no simplemente por cumplir con una ceremonia, un rito de tener tantas publicaciones en revistas indexadas. Entonces, eh, esto que parecía en la lingüística algo muy abstracto, difícil de entender, ustedes podrán ver que es muy, muy, muy útil en la vida. El otro principio es el carácter lineal, el significante. Ahora ya no se va a hablar de lingüístico, sino lingüístico en su totalidad, sino de el componente significante. Entonces aquí dice que el componente significante es lineal. Esto quiere decir que primero se producen unos sonidos, unas palabras, después otras, después otras. O sea, no es que podemos pronunciar todas las palabras de una oración al mismo tiempo. Entonces eso significa la linealidad del significante. Esto nos trae después un concepto muy importante, que es eh, que son los sintagmas y paradigmas. Esto también es importante porque se utiliza en muchos campos, ¿no? ¿Qué es un sintagma y qué es un paradigma? Eh, Aquí tenemos como una especie de plano cartesiano y tenemos que todas las oraciones, pues, están compuestas de una palabra que viene después de otra, que le pronuncio primero una, después la siguiente y después la siguiente. Sin embargo, para que esa expresión, esa oración que yo he construido tenga algún sentido, hay que mentalmente, esto ya no se puede hacer físicamente, sino mentalmente asociar con otras que más o menos estaría dentro de ese grupo. Por ejemplo, yo tengo aquí estas oraciones. Aquí dice casa de piedra, casa de madera, casa de paja, casa de María. Eh, Cada una de estas tres palabras sería serían los sintagmas. Los sintagmas es lo que está en sentido horizontal. Pero para que, por ejemplo, cuando digo casa de piedra, que ahí estaría el sintagma, casa de piedra. Para que tenga sentido esa expresión, hay que relacionar mentalmente, hay que asociar con otras posibilidades. Por ejemplo, casa de piedra está en oposición a casa de madera, a casa de paja, a casa de María. Entonces, eh, las palabras que están componiendo la oración son los sintagmas, pero los elementos con los que mentalmente uno se asocia se llaman paradigmas. Entonces aquí tenemos ejemplos quizás con esto se entienda. Aquí tenemos, por ejemplo, la oración, la casa, eh, por ejemplo, piedra es muy bonita. Entonces, cada uno de estos elementos que están aquí haría falta poner de, entonces la casa de piedra es muy bonita. Este eje se llama sintagma, sintagmático. Pero para que la casa de piedra, la casa que es de piedra, tenga sentido, pues hay que contrastar, comparar, asociar mentalmente con
paja con madera. O sea, en la expresión no va a aparecer ni paja ni madera, pero mentalmente cuando estoy dando un calificativo a casa, estoy asociando con otras posibles cualidades, características, propiedades que no lo estoy tomando en cuenta, pero que me sirve para darle pleno sentido a esta casa. Cuando digo casa de piedra, pues estoy diríamos, dando un sentido de que a lo mejor la casa de piedra pues, puede ser, como que dice, de más larga duración que una casa de paja o de madera. Entonces, si digo casa de paja, entonces estoy dejando a un lado todas las demás posibilidades. Entonces, para que la expresión la casa de paja es muy bonita, necesitaría yo asociar con estos otros mentalmente. Este es un concepto bastante abstracto que nos sirve. Nos sirve también para entender, por ejemplo, la conjugación de los verbos. Aquí tengo el verbo pintar y aquí tengo la raíz y aquí tengo las terminaciones que están pintadas de negro. Entonces, la raíz sería como el sintagma y la terminación, esta terminación o, la terminación as, la terminación a, la terminación amos, ais, an, esos serían los paradigmas. El paradigma es como un paraguas, ¿no? Que está sobre nuestras creencias, sobre nuestras acciones, pensamientos, etcétera. Entonces, este también es muy importante para entender lo que es un paradigma. La lingüística nos ofrece, aquí hay otros ejemplos en donde tenemos sintagmas, que sería cada una de las palabras que conforman la expresión, la oración, y los paradigmas que serían, por ejemplo, los que son sustantivos, los que son verbos, los que son preposiciones, adjetivos, conjunciones, pronombres, adverbios, etcétera. Entonces ahí espero que con esto esté claro lo que es un sintagma y lo que es un paradigma. Y además de que eso sirve para comprender mejor la lengua, cómo está estructurada la lengua. Aquí tenemos otro principio interesante que es la mutabilidad y la inmutabilidad del signo lingüístico. Ya sabemos que el signo lingüístico es la representación de una palabra o de una oración, ¿sí? Entonces, uno diría que como es acuerdo social entre la relación entre significante y significado, podría decir que, que yo puedo cambiar, pero por eso sería mutable. O sea, que los signos lingüísticos pueden cambiar. Sí, se puede cambiar, pero no es que yo pueda hacer por mi cuenta, sino que se necesita de un consenso social. Y como eso no es tan fácil obtener, entonces se habla de la inmutabilidad del signo lingüístico. O sea, eh, por ejemplo, si estos le han puesto el nombre de celular, yo quiero no llamarle así, y quiero llamarle, por ejemplo, taca taca. Y yo no puedo generalizar esto, a menos que el resto de la gente me acolite. Entonces, por eso es que se considera que, por un lado, el signo lingüístico es mutable, o sea, esta relación entre significante y significado, yo podría cambiarlo, porque es mutable. Pero en la práctica resulta que yo necesito el consenso, o sea, que toda la demás gente me acolite para lograr eso. Y por eso, como es muy difícil conseguir esa aceptación, ese consenso, entonces se habla de la inmutabilidad del signo lingüístico. Estos conceptos también son muy importantes, diríamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un significante que ha cambiado. A la cerveza, pues en algunos lugares les llaman chela, fría, biela, etcétera, ¿no? Entonces, el significado, en cambio, es, por ejemplo, una variación. Eh, para unos, la palabra gallina puede tener el sentido de ave, simplemente,
que sería el sentido más original. Pero para otro, gallina puede entenderse como cobarde. También puede, por ejemplo, en el caso del ratón, considerarle como animal o ponerle también como al dispositivo este que usamos para escribir en las computadoras, ese también le han puesto el nombre de ratón. Y entonces ahí pues ya el mismo signo lingüístico puede tener varios significados. Otro elemento importante, otro concepto importante es de la lingüística y la producción social de las lenguas. Ya hemos mencionado que el signo lingüístico pues es eminentemente social, son acuerdos sociales, entonces esto ustedes lo pueden leer para que tengan una idea, ¿no? Sobre eso no está en la pregunta, entonces tampoco no le vamos a este momento a estudiar más, pero tienen aquí escrito una serie de autores que han hablado de eso. Luego tenemos que la lengua, la comunicación humana y las funciones del lenguaje. Tampoco este componente no le vamos a estudiar mayormente porque no alcanzaríamos simplemente. Pero en la actividad llamada habla entra una serie de componentes. Aquí tenemos las actividades físicas, las actividades fisiológicas, las actividades psíquicas, las actividades individuales, sociales. Entonces, todo eso son componentes del lenguaje. Ahora, hay otro concepto fundamental que quisiera que algo, digamos, ¿no? Son las bases biológicas del lenguaje. Es cómo se produce la lengua y el habla. Pues en el cerebro tenemos, aquí han señalado el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, etcétera, que son partes del cuerpo ya, por eso se llaman fisiológicas, eh, donde se produce el habla o que sirven para organizar la lengua, para construir la lengua. También hay unas características del lenguaje humano y son varias características. De estas, quizás ahí está la arbitrariedad, por ejemplo, ¿no? Eh, Está la doble articulación. O sea, el lenguaje humano tiene doble articulación. ¿En qué consiste eso? ¿Qué es una articulación? La articulación es, por ejemplo, la muñeca me une esta parte de acá, de los dedos, la mano, y se asocia le une a su vez con el brazo. Entonces, la muñeca viene a ser como algo que permite unir o separar dos partes. Entonces, por eso se llama doble articulación. La primera articulación es cuando yo puedo dividir una expresión en palabras. Y la segunda articulación es cuando yo puedo dividir esas palabras en unidades mínimas de sonido llamados fonemas. O sea, que hay una expresión eh, y esto puede ser muy útil cuando se está enseñando a leer y escribir a los niños. Hay que hacer esto que llaman conciencia lingüística, hacer caer en cuenta que una oración está compuesta de varias palabras, que una palabra está compuesta de varios sonidos, y entonces llegamos hasta el sonido. Y después a cada sonido le representamos con una letra y ya tenemos la escritura de esa lengua. Entonces, para eso sirve o ayuda esto, estas características del lenguaje humano. Veamos qué otro concepto, las funciones del lenguaje. Función quiere decir el papel, ¿no? O sea, ¿para qué papel sirve el lenguaje? Aquí hay varios autores, por ejemplo, Calbury habló de función representativa, de función expresiva. Entonces, eh, según unos autores, la lengua pues tiene varias funciones. Acá tenemos otro criterio de Johann Jacobson, que es también famoso, ¿no?
Según él, pues estas las funciones serían las que ustedes tienen aquí, que una función del lenguaje, por ejemplo, es eh, influir en las demás personas para que hagan algo. Cuando yo sea que le digo, le ordeno que haga o le pido que haga, pues el lenguaje sirve para influir en que el otro haga algo por mí o para mí. Otra función del lenguaje es simplemente expresar las emociones. O sea, con las palabras yo puedo expresar emociones. Entonces, ese es otro papel que tiene. También puede haber la función estética o poética. O sea, por ejemplo, los poetas cogen los mismos sonidos que todos conocemos, sin embargo, ellos pues logran hacer algo muy bonito. Entonces, esa es esta función llamada pues expresiva, y tenemos lo mismo la estética, la fáctica, etcétera, que son los papeles para qué sirve la lengua. Luego tenemos aquí las diferencias entre lingüística y gramática tradicional. Eso sí está en una de las preguntas se dice que ambas estudian lo mismo. O sea, el objeto de estudio es el mismo, es la lengua. Tanto la gramática tradicional que nos enseñaron en las escuelas y colegios, como la lingüística. Pero hay una diferencia. O sea, ambas estudian al mismo objeto, pero ambas estudian de distinta manera o consideran de distinta manera. Por ejemplo, la gramática tradicional considera que la lingüística o que el estudio, mejor dicho, sea para dar unas prescripciones, es decir, dar unas especies de reglamentos, de leyes de cómo se debe pronunciar, de cómo se debe escribir, lo que sea. En cambio que la lingüística conoce eso, pero no la va a juzgar. O sea, el gramático sí va a decir, por ejemplo, esta persona sí habla bien, o esta persona escribe bien. La lingüística no hace ese papel de decir qué está bien, qué está mal. La lingüística lo que hace es describir y decir, en este pueblo hablan de esta manera, en este otro pueblo hablan de esta otra manera, y nada más. O sea, y la lengua es así. Entonces, eso es una de las diferencias entre la lingüística y la gramática tradicional. Insisto, ambas estudian el mismo objeto, pero la forma como estudian, eso nos va a dar el- el- la lingüística. Entonces, en síntesis, se dice que la gramática es prescriptiva, o sea, que ordena, manda, impone. Así tiene que hablar, así tiene que decirse, así tiene que escribirse. La lingüística lo que dice es, estas personas hablan así, estos otros hablan así, o sea, da una descripción, por eso dice que es descriptiva, sin juzgar si está bien o está mal. Y aquí es donde las personas mayores tienen gran autoridad, porque cuando alguien está discutiendo si esto estará bien dicho, no estará bien dicho, tendrá o no tendrá este significado, entonces ¿a quién hay que acudir? Según la gramática, las autoridades máximas para decir si está bien o está mal, habría que acudir a la academia, o sea, a los grandes escritores, a los grandes académicos. Mientras que la gramática dice no, tiene que acudir a cualquier hablante nativo, así sea analfabeto, porque él es el que va a decir cómo se hablaba o cómo se tiene que hablar. Y aquí hay otra característica, que la lingüística estudia a partir sobre todo de lo oral, mientras que la gramática tradicional estudiaba la lengua a partir de lo escrito. Entonces, en ese caso, nuestras lenguas tendrían dificultades porque en nuestras lenguas no hay tantos libros escritos, no hay la- el gusto por escribir, mientras que en otras lenguas sí, porque ellos desde hace muchos años venían utilizando esto. Entonces, la gramática
basa en lo escrito y la lingüística basa en lo oral. Y eso es la diferencia entre gramática. Y también podemos poner allí otras diferencias, ¿no? Entre la lingüística y la gramática. La gramática como que era muy estática, o sea, trataba de eh, mantener, diríamos, que todos sigan hablando, pase 100 años, 200 años, que sigan hablando de la misma manera. Y es que la lingüística, pues eso no le interesa, porque simplemente como su papel es describir, decir, así hablan, de esta manera hablan tales personas, pues no hace falta, diríamos, dar una normativa ni una expresión de cómo se debe hablar, cómo se debe escribir. Y con eso, pues ya pasamos al lenguaje hablado y al lenguaje escrito. Entonces, la lingüística pues va a estudiar, eh, toda su ciencia va a ser a partir del lenguaje oral, no del escrito. Así que con esto creo que podemos ir terminando. Quizás solamente les mostraré, digamos, en dónde está eh, los materiales. Entonces, vamos a ver si puedo ingresar al aula virtual. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la materia de lingüística. Ya, entonces, en aquí tenemos para separar entre unidades, unidad uno, unidad 2, unidad 3, unidad 4. Entonces, estamos en la unidad uno. Y aquí estamos, hay primera semana, segunda semana, tercera semana y cuarta semana. Entonces aquí en la semana 3 estamos actualmente. Entonces tenemos aquí estos materiales, estos recursos. Este texto, está aquí también este otro texto que sirve para el mapa. El texto que hemos visto hace un momentito es este que está aquí. Eh, He preferido ponerle en formato Word. Normalmente las autoridades universitarias suelen decir que hay que poner en formato PDF para que nadie pueda cambiar, pero yo he preferido poner en formato Word para que ustedes tal vez si algo tienen que corregir, lo que sea, pues lo puedan ir haciendo. Está también un calendario, un videíto de unos 4 minutos exactamente dura sobre los solsticios y equinoccios y cómo las culturas acá pues organizábamos nuestra vida, diríamos, social y también agrícola y ceremonial y todo eso. Y aquí hay un texto que les dije antes, que está puesto, que es famoso, este curso de lingüística general de Saussure. Este lingüista que les dije que murió en 1913, entonces no escribió él mismo el libro, sino que sus discípulos, después de la muerte de su maestro, se juntaron y los apuntes que cada uno había tomado, pues lo puso como un aporte. Y por eso este libro, o sea, por un lado es histórico y es bonito, pero didácticamente hablando, pues va a haber repeticiones y todo, porque como el docente va acá a veces repitiendo una cosa, tratando de ver que los alumnos hayan impreso lo que se, digamos, hayan comprendido, lo que sea, ¿no? Entonces, está ahí para los que tengan interés. Y finalmente en la semana 4 pues está el mismo texto que utilizábamos, que hemos venido utilizando. Está aquí la tarea, pongan atención. Entonces, donde dice tareas, está indicando las preguntas de esas que yo les mostré hace un momentito, esas 5 preguntas. Y aquí está para que cuando hayan terminado el domingo, creo que será, pues, no sé si es, eh, no es este domingo que sería 4, sino que o 3, digamos, sería el domingo 10. Ahí tienen que ya haber subido la tarea de la unidad 1. ¿Y dónde lo van a subir? Aquí, en la cuarta unidad.
perdón, en la cuarta semana. Entonces, en la cuarta semana encuentra, si quieres subir en otra semana, no van a poder porque no está puesto. Entonces, con esto eh, terminamos y creo que podemos ir a descansar. Muchas gracias.